Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Nobuyoshi Murata. El 5 de marzo de 1932 nace en Osaka, Japón, el sensei Nobuyoshi Murata. Fue el hijo menor de 7 hermanos y su papá fue Kinshiro Murata y su mamá fue Tsuta Morishita. Durante su formación de educación primaria recibió bases de kendo y judo. El joven vivió uno de los conflictos y horrores más tristes de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, en 1939 a 1945. Su niñez fue muy diferente a la de muchos niños actuales, dado que parte de su educación primaria era la de armar hélices, bombas, aviones, etc. Para la guerra. No terminó la secundaria por motivos de la guerra. Fue muy tímido y tranquilo. Le chocaba ir a escuelas porque sus compañeros se burlaban mucho de él, por tener una constitución débil y una actitud demasiado calmada. Se salvó de formar parte del grupo de kamikazes por no tener la edad reglamentaria durante la guerra. Bombardearon su casa y sufrió mucho la escasez de alimentos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desprecio de algunos militares de Estados Unidos a los japoneses fue muy duro. Por ejemplo, el sensei Murata nos relataba que cuando era joven, la escasez de alimentos fue todavía mayor. Los militares en muchas ocasiones, en frente de los jóvenes japoneses hambrientos, sacaban tabletas de chocolate y plátanos para comerlos en frente de ellos, con el fin de humillarlos y pisotearlos emocionalmente. En ocasiones, lo único que comían al día era un triángulo de arroz. En aquella época, el sensei Murata se prometió que él algún día tendría el acceso a esos alimentos y nunca haría lo que algunos militares de Estados Unidos hacían con ellos. En aquella época, tuvo la oportunidad de escuchar la música de los tríos mexicanos como los Panchos, los Dandis, etc. Así como aprender a bailar el tango argentino. Tal era su interés en la música y el baile latino que decidió estudiar en la Universidad de Osaka Gaikakoku Daigaku en 1950 con el objetivo de entender las letras de las canciones de los tríos y claro del tango. En los comienzos de la universidad tuvo varios altercados con algunos grupos de beisbolistas que lo envidiaban a él por su habilidad en los idiomas y porque una muchacha, novia de uno de los beisbolistas, le pidió que le ayudara en su aprendizaje del idioma inglés, lo que propició que un cierto día lo llevaran al techo de la universidad y le preguntaran muy enojados del por qué aprendía inglés y por qué andaba con su novia. Posteriormente, varios de los beisbolistas, por envidia y odio, se fueron sobre él para golpearlo y patearlo en el piso. Después, llegó a su casa muy mal herido. Su hermano, Ryoshi Murata, lo vio muy ensangrentado y golpeado, y le preguntó que quién le había hecho eso. Sensei Murata le contestó temeroso que se había caído, y su hermano le dijo: «No me mientas, dime realmente quién te hizo esto». El sensei Murata le contó posteriormente la verdad a su hermano, el cual le recomendó lo siguiente: «Busca una escuela de Karate Do para que aprendas a defenderte, y nunca te dejes de una injusticia». Así es como, en 1950, a la edad de 19 años, sensei Nobuyoshi Murata comenzó su aprendizaje del Karate Do Shito-ryu, bajo la instrucción de el gran maestro Kenei Mabuni, con el fin de aprender a defenderse de los que le habían golpeado despiadadamente. Las clases en aquella época eran muy intensas y duraban de 3 a 4 horas. Entre 1950 y 1952 tuvo la fortuna de recibir las enseñanzas del gran maestro Genwa Mabuni. Continuó entrenando sin descanso y sin faltar ningún día a clases, y gracias a la influencia de los maestros Kenei Mabuni y Yoshio Umezawa, comprendió que el odio y el rencor no llevan a nada bueno. Así, él vislumbró que la filosofía y el arte no era simplemente dar patadas y golpes. En 1954
se graduó de la universidad obteniendo la licenciatura en Filosofía y Lengua en Español, y ese mismo año entró a trabajar a las industrias químicas Takeda Limitada. Años después, el sensei Mabuni lo recomendaría para enseñar Karate-Do en la policía de su localidad. En julio de 1958 llegó a México el sensei Nobuyoshi Murata como gerente de exportación de Takeda en México, S.A. Fue enviado a México por su compañía por su habilidad de hablar en español, con lo que se hizo realidad el sueño que tenía de vivir en un país de habla hispana. En esta fecha ya ostentaba el grado de segundo dan. El 31 de enero de 1959 se inauguró el club japonés Nichiboku Kaikan de la Asociación México-Japonesa en la colonia Las Águilas, y para ese acto la Embajada de Japón pidió al sensei Murata que diera una demostración de Karate-Do. En aquella demostración los espectadores se interesaron mucho y varios de ellos le pidieron al sensei Murata que les enseñara, pero inicialmente no tenía la intención de enseñar Karate-Do en México, sino cumplir con su trabajo. Pero fue convencido por quienes tenían la inquietud de practicarlo y participar. De aquí empezó a dar instrucciones en su hogar a 3 alumnos mexicanos seleccionados. En octubre de 1959, el sensei Nobuyoshi Murata, con 27 años de edad, dio su primera clase de Karate-Do a 3 jóvenes mexicanos: Manuel Mondragón y Calf, de 25 años, Carlos Vila, de 27 años, y Juan Jorge Farías, de 23 años. Este es el comienzo de la historia del Karate-Do en México, constituyéndose en el primer país fuera de Japón en enseñarse el Karate-Do Shitoryu, convirtiéndose el sensei Nobuyoshi Murata en el padre y fundador del Karate-Do en México, así como el primer japonés en venir a México a enseñar el primer estilo en Karate-Do. En 1960, sensei Nobuyoshi Murata ayudó a establecer la primera asociación mexicana de Karate-Do y artes afines AC, con la valiosa ayuda del padre del Dr. Mondragón. El 11 de enero de 1961 se casó con Yukiko Omura en Japón y tuvo 3 hijas, Yoshie, Makiko y Kazumi. Actualmente Yoshie se casó con un japonés y vive en Japón. Makiko y Kazumi se casaron con mexicanos y viven en la Ciudad de México. En 1963, el Soke Kenei Mabuni, con apenas 45 años de edad, inicia su enseñanza a nivel internacional, visitando México por primera vez para apoyar y enseñar al sensei Murata, dando seminarios con él. Además, el Soke Kenei Mabuni enseñó a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Karate-Do, AC, quedándose 4 meses. De 1963 a 1965, el Soke Kenei Mabuni, junto con otros instructores, vino a varias ocasiones a México para enseñar, haciendo una buena base para el desarrollo de la asociación. Naturalmente, para ese punto había varios estudiantes mexicanos cinta negra que podrían asistir a la enseñanza. En noviembre de 1965, el sensei Murata asciende al grado de quinto dan, y a fines de julio de 1967 regresa a Japón por motivos de trabajo. En 1971 se asciende a sexto dan el sensei Nobuyoshi Murata. En 1972, sensei Murata regresa a México para ocupar el cargo de director general de Takeda de México S.A. Y ese mismo año se establecía la Federación Mexicana de Karate-Do y Artes Afines AC. El maestro Murata trabajó como un miembro fundador. Su último puesto fue de consejero ejecutivo de la federación. En 1973, sensei Murata recibe el reconocimiento de Televisa como padre y fundador del Karate-Do en México. En 1977, sensei Murata recibe un premio de la industria y del comercio del Ministerio de Japón por sus esfuerzos al desarrollo económico y comercial en México y América Latina. En octubre de 1978, sensei Murata asciende al grado de séptimo dan y es nombrado juez oficial de la UCO. En 1979
fue nombrado maestro oficial de Karate-Do de la Dirección Federal de la Seguridad de la Secretaría del Gobierno de México, en el campo militar del número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. En 1984, Sensei Murata recibe un reconocimiento de promoción de la cultura de Secretaría de Educación Pública en México. En este mismo año también recibe el reconocimiento de la CODEME como fundador del Karate-Do en México. En 1985 nace la organización Seikikai, Asociación en Busca del Origen, la cual asumió la función de retornar a los practicantes del Shitoryu a la práctica seria y profesional del Shitoryu, y fue liderado por el Shihan Nobuyoshi Murata. Entre 1988 y 1992, Sensei Murata ocupa el cargo de coordinador académico en Karate-Do del Centro de Educación Superior en el Deporte de la UNAM. En noviembre de 1989, Sensei Murata es ascendido a octavo dan. En 1994, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, el secretario del SECOFI, Secretaría del Comercio y Fomento Industrial, el doctor Hermenio Blanco nombró al maestro Nobuyoshi Murata como uno de sus consejeros a cargo del Consejo Mexicano de Inversiones. En 1995 se funda la Federación Mundial de Karate-Do Shitoryu, donde el maestro Murata ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo. Para dicho evento, el Sensei Murata fue acompañado por 3 mexicanos, entre los que destacan el Shihan Germán Mendoza. En 1996 se disuelve la organización Seikikai y otras organizaciones para formar el 24 de marzo del mismo año a la organización más grande de México denominada Unión Murata Karate-Do Shitoryu, la cual tiene el fin de preservar el verdadero Karate-Do Shitoryu, así como promover la diversidad de conocimiento en Shitoryu, kata, kumite de competencia, defensa personal, filosofía aplicada a los negocios y a la vida cotidiana, manejo de conflictos, etc. Y es liderado por el Shihan Nobuyoshi Murata. Dicha organización está compuesta por más de 15 organizaciones mexicanas y 2 internacionales. La Unión Murata promueve la enseñanza de técnicas de combate de Karate-Do como un deporte y como defensa personal, pero se da mucha importancia a las técnicas básicas del Karate-Do. Eipon Kumite. La filosofía que se promueve es gozar la vida con Karate-Do. Esto se da porque en cada entrenamiento evitamos lesiones y preservamos la salud física, mental y espiritual de los estudiantes. En julio de 1996 se funda el Gimnasio Central o Hanbu Dojo Seishukan, que estaba localizado en la parte central de la Ciudad de México. Este dojo fue establecido con la grandiosa participación y cooperación del arquitecto Kimihide Takimura, amigo cercano del maestro Murata. El arquitecto es tercer dan en Karate-Do Shitoryu, así como también se reconstituye el grupo colegiado de cintas negras de la Unión Murata, teniendo como base Seishukan, donde el maestro Murata tiene el puesto de Saiko Shihan, es decir, jefe de maestros Shihan. La filosofía del Seishukan es aprender a obtener sentido de agradecimiento, cortesía y respeto a nuestros semejantes. Ese es el espíritu de las artes marciales japonesas, y después enseñar Kihon o técnicas básicas. Aunque en Seishukan se tenía altos grados de práctica diaria del Kihon, es necesaria, después del entrenamiento del Kihon, se aprendan y practiquen las katas tradicionales de Shitoryu, junto con su Bunkai. Varias veces aquí es donde se encuentra el conocimiento profundo del combate. La organización Unión Murata ha viajado a diversos países a impartir instrucciones por medio de seminarios, cursos, de entre los cuales destacan seminarios realizados en Canadá, Cuba, Estados Unidos, España, Venezuela, Guatemala, Francia y Japón. En febrero de 2005 se realiza una exhibición oficial de la Unión Murata Karate-Do Shitoryu al honorable señor Mitsuyoshi Nishimura, embajador de Japón en México.
El 26 de abril de 2005 fallece el sensei Murata a las 8:30 de la mañana. Su excelentísimo, el señor Mitsuyoshi Nishimura, embajador de Japón, brindó sus respetos a la familia Murata y a la Unión Murata. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate y las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.